¿Qué tal, gente? Bienvenido, te lo cuento. Y te traigo 7 planetas que son muy curiosos del espacio. El planeta Osiris. Este planeta es muy curioso porque rompe con todo lo que sabíamos de astronomía. Y es que este planeta está siendo devorado constantemente por su estrella, como si fuese un agujero negro. Esto hace que el planeta disponga de una cola de más de 200.000 kilómetros, adquiriendo un aspecto similar al de un cometa, y se estima que este planeta ha perdido cerca del 10% de su masa. ¿No te parece muy curioso? Segundo planeta, Super Saturno. Este planeta, situado a 420 años luz de la Tierra, tiene anillos al igual que nuestro planeta Saturno, pero mucho más grandes de diámetro. De hecho, 600 veces más. Los anillos de este increíble planeta tienen un diámetro de 176 millones de kilómetros. Esto es más de la distancia que hay entre nosotros y el Sol. Los científicos y astrónomos siguen sin entender cómo es posible esto. Si Saturno tuviera los mismos anillos de este tamaño, podríamos verlos perfectamente desde la Tierra, y de hecho ocuparía gran parte del cielo. ¿No te parece interesante donde nuestro Saturno tuviera estos mismos anillos? A mí me parece increíble. Déjalo aquí abajito en la cajita de comentarios para ver qué tal te parece este planeta. Tercer planeta, Matusalén. Este está situado a unos 12.400 años luz de distancia. Este planeta tiene una edad de casi 12.700 millones de años. Técnicamente, en una edad tan temprana no habían los ingredientes necesarios para que formaran los planetas. Pero Matusalén está ahí, rompiendo todos los esquemas de física, astronomía, todo lo que uno quiera. En comparación a la Tierra, con sus 4.500 millones de años de edad, la Tierra viene siendo una niña. Cuarto planeta, Kepler 1b. Es uno de los planetas más extraños del universo. Está situado a unos 450 años luz de distancia, y por el momento es el planeta más oscuro del cosmos. Es gigante, gaseoso y más grande que Júpiter, pero su principal característica es que refleja menos del 1% de la luz que recibe de su estrella, por lo que es más oscuro que el propio carbón. Los astrónomos no entienden cómo es posible esto. Además, al no reflejar la luz y al llegar a temperaturas abrasadoras, un halo rojo envuelve el planeta, lo que lo convierte en algo más propio de la ciencia ficción. Y este planeta es muy interesante porque, teniendo algo que le refleja demasiada luz, es tan oscuro. Por eso los científicos no han podido descubrir qué es. Quinto planeta, Corot 7b. Este es conocido como el planeta infierno y se ha ganado este título por méritos propios. Ya te cuento por qué. Está tan cerca de su estrella que todos sus gases fueron evaporados, quedando únicamente el núcleo rocoso. Las temperaturas de su superficie alcanzan los 2600 grados centígrados por la parte que da la estrella, mientras que en la parte que es de noche las temperaturas bajan hasta los 100 grados. Carrie E es uno de los planetas más raros del universo también. Un tercio de su composición es diamante puro, y es que al estar compuesto prácticamente por carbono sometido a presiones y temperaturas muy elevadas, la masa se ha convertido en diamante, teniendo en cuenta que su tamaño es el doble que el de la Tierra. Este valor del diamante de este planeta sería de 27 quintillones de dólares, aunque de poder llevarlo a nuestro hogar, el diamante sería el producto más barato del mundo, debido a que hay gran demanda de este mismo. Séptimo planeta, HAT P7b. No es solo uno de los exoplanetas más alejados conocidos, sino uno de los más increíbles y extraños. Y es que gracias a unas presiones increíblemente altas, se producen precipitaciones de corindón, es decir, lo que nosotros entendemos como zafiros y rubíes. Estas piedras preciosas, al llover, van conformando la superficie de este planeta, que parece sacado de una novela de fantasía. ¿Cuán increíble te parecieron estos planetas? Déjamelo en la caja de comentarios y dime qué quieres saber y yo me lo investigo por ti. Si no te has suscrito, suscríbete, comenta y dale like.